Eh, y vamos ahora ya a entrar un poquito más en materia. Ya hablamos acerca de qué es una empresa, cuáles son sus diferentes clasificaciones. Luego, pues hablamos un poco sobre la contabilidad, qué es la contabilidad. Ya explicamos que es una técnica que se encarga de informar sobre eventos económicos que afectan a la empresa. Permítanme un momento. Bueno, van a disculpar la interrupción, pero a veces hay situaciones que uno no puede controlar. Decíamos que hemos hablado de la empresa, hablamos de qué es la contabilidad. Es bien importante que esa definición la manejemos de manera muy concreta, porque esa nos va a servir para toda la clase. Ya dijimos que al final del ciclo la vamos a volver a retomar y vamos a darle otro sentido, porque ya hemos aprendido algunas cosas que a este punto pues aún ni siquiera hemos visto. Y vimos también lo que son los estados financieros básicos, que es prácticamente el producto final al cual nosotros queremos llegar a través de la contabilidad. Son los estados financieros, que es lo que resume de alguna manera todo el trabajo que hemos hecho. Pero hay que aclarar y hay que ser muy concreto. Ya me pegó esa palabra, ¿no? Y no está bien usada, ¿no? Es muy, ¿cómo podríamos decirle? Importante determinar de que para llegar a esos estados financieros hay un gran trabajo anterior, es decir, hay un gran proceso. Y ese proceso lo vamos a aprender, ¿verdad? En esta materia. ¿Cómo vamos a llegar a esos estados financieros que son los que nosotros le vamos a presentar a esos destinatarios o esos usuarios que ya los mencionamos en la clase pasada, que pueden ser los accionistas propiamente dicho o inversionistas potenciales y efectivos, los administradores, la administración tributaria como tal, o sea, el Ministerio de Hacienda, las entidades financieras a las cuales nosotros les podamos solicitar algún tipo de financiamiento, empleados, clientes, proveedores. Bueno, hay una gran lista de personas que van a requerir esos estados financieros. También mencionamos que de acuerdo a la normativa y de acuerdo con las leyes aplicables en El Salvador, son 4 estados financieros los cuales nosotros tenemos que aprender a hacer. El balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto, junto con las notas aclaratorias que también forman parte de los estados financieros, aunque por sí mismas no lo son, ¿verdad? Pero no podemos hablar de un juego completo de estados financieros si no le agregamos esas notas aclaratorias que, como su nombre lo dice, pues aclaran una serie de aspectos que probablemente no están totalmente definidos en ese cuadro, ¿verdad? Porque los estados financieros son cuadros prácticamente donde nosotros vamos a reflejar la información.
Nosotros decíamos no vamos a aprender en esta materia todos los estados financieros básicos. Uno, porque no hay tiempo para hacerlo y segundo, porque tampoco es parte de la temática. Hay otra temática mucho más determinante o mucho más importante en este momento que ver los 4 estados financieros. Vamos a ver solo 2, dijimos. El balance, que lo vamos a comenzar a desarrollar este día, y el estado de resultados. Y a lo que le vamos a dar mayor énfasis, o sea, donde va a haber mayor aplicación de mi parte para que usted pueda aprender bien, es en la parte relacionada con la elaboración de registros o conocidos como partidas de diario. ¿Cómo elaborar una partida de diario? Eso es mi máxima responsabilidad dentro de la asignatura, tanto para aquellos que ya traen una formación en su bachillerato, que es técnico vocacional contaduría, como para aquellos que son de general con mucha mayor razón. Vamos entonces a ir desglosando poco a poco qué es un balance, porque no podemos ver un ejemplo sin antes haber visto una serie de definiciones que son importantes. Recuerde usted que dijimos también que el balance general es el estado financiero más importante de todos. De ahí su nombre general, ¿verdad? Porque abarca prácticamente toda la información contable, está involucrada para elaborar el balance general. Pero, ¿qué vamos a entender por balance general? Veamos qué es el balance general. Definición. Dice que el balance general es el documento que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. De entrada, quiero aclarar de que el balance general o estado de situación financiera, alguien me puede decir, bueno, ¿por qué se llama de las dos maneras? Bueno, porque legalmente nuestras leyes mercantiles, específicamente el Código de Comercio, así se le llama. Y estado de situación financiera es un nombre técnico, o sea, a nivel de normativo, así lo va a encontrar usted. Si usted lo busca, lo va a encontrar como estado de situación financiera, pero se está refiriendo a lo mismo. Es el estado financiero más importante, hay que aclararlo porque abarca toda la información. Y otro punto importante es que es el único, oiga bien, es el único que se elabora a una sola fecha. El balance general es el único estado financiero que se elabora a una sola fecha, normalmente la última fecha del periodo que abarca. Es decir, si vamos a hacer el balance general del año 2022, pues va a tener como fecha el 31 de diciembre de 2022 y así sucesivamente. El único momento en que el balance puede llevar otra fecha es cuando es un balance inicial, es decir, cuando una empresa arranca de cero, que no ha funcionado anteriormente, la fecha va a ser la fecha en que formalmente inició, ¿verdad? Que puede ser un 1 de julio, puede ser un 30 de septiembre, cualquier fecha. Pero de ahí en adelante siempre vamos a ir haciendo balance al final del año, que es lo que las leyes nos exigen. Pero ahí hay un concepto bien importante, que es el concepto de situación financiera, que de entrada, pues, no me lo vaya a confundir con situación económica. No es lo mismo. No es lo mismo estado de situación financiera, perdón, no es lo mismo situación financiera que situación económica. Ya vamos a aclarar, cuando veamos el estado de resultados, vamos a hablar de la situación económica y acá vamos a hablar de la situación financiera. Prácticamente aquí ya doy una señal o una clave de que el balance habla de situación financiera, mientras que el estado de resultados nos habla de situación económica. Pero, ¿qué es la situación financiera? ¿Qué vamos a entender por situación financiera? Dice que es la capacidad que tiene una entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, ya sea a corto o a largo plazo. Eso, ¿qué es la situación financiera? Es la capacidad que tiene una empresa o una entidad en general. Se usa el término entidad porque puede ser que no necesariamente sea una empresa, ya explicamos eso la vez pasada, que entidad es cualquier
unidad de tipo económico, o sea, cualquier unidad que genere ya sea obligaciones, recursos, ingresos o gastos. Cualquier puede ser una persona. Usted puede llevar la contabilidad de una persona. Imagine un millonario, pues necesita tener un contador que le lleve un control de todo lo que tiene, todo lo que debe, todos los ingresos que obtiene y todos los gastos. Antes de seguir con la temática, también informarles que, bueno, a partir del 30 de agosto comienzan los parciales, ¿verdad? 30 de agosto que cae día martes. Recuerde que el ciclo comenzó martes, entonces las evaluaciones normalmente van iniciando en el día que inició el ciclo, que es martes. Y podríamos tener el parcial el miércoles 31 o el lunes 5. Entonces lo vamos a hacer el día lunes 5 de septiembre. Parcial de contabilidad 1 el día lunes 5 de septiembre. Y va a ser a través de un enlace similar al que tuvimos para los datos que ustedes me enviaron, sus datos, similar a eso, ¿no? Elaborado en la plataforma de Google Drive, y yo les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan responder las preguntas, que en todo caso no van a haber ejercicios a ese punto porque prácticamente el primer parcial va a ser teoría. ¿Qué va a entrar? Bueno, qué es la empresa y todo lo que vimos de la empresa, la contabilidad, los estados financieros y la parte del balance general. Porque sí vamos a ver antes de esa fecha probablemente ya algún ejemplo de balance, pero eso no va a venir evaluado en el primer parcial. El primer parcial solo entraría la teoría de la empresa, contabilidad, la presentación que vimos de estados financieros y esto del balance general, que es bastante largo, ¿verdad? Es bastante cosas que tenemos que hablar. Pero yo no soy partidario de, como algunos docentes dicen, no, hay que ir a la práctica, hay que ir a la práctica. Sí, la práctica es importante y vamos a ver práctica. Pero yo no me puedo meter a darles prácticas si no hemos quedado claros con la teoría. La teoría tiene que quedar bien clarita para que luego a la hora de la práctica no haya mayores problemas, ¿verdad? No hay que hacer al revés las cosas. Primero la teoría y luego la práctica. Entonces, ¿qué es la situación financiera? Es la capacidad que tiene una entidad para hacerle frente a sus obligaciones financieras, ya sea a corto o a largo plazo. Ahora, ¿qué son esas obligaciones financieras? Es todo lo que la empresa tiene que pagar. O sea, el término obligaciones financieras no es obligación de hacer algo o dejar de hacerlo, sino es obligación en términos de plata, dinero. Todo aquello que hay que pagar, y usted sabe que, bueno, nosotros como personas comunes y corrientes tenemos un gran montón de obligaciones. Hay que pagar la casa, hay que pagar préstamos, hay que pagar el recibo de la luz, hay que pagar el recibo del teléfono, hay que pagar el internet, hay que pagar la colegiatura de los hipotes. Bueno, tenemos una gran cantidad, bueno, la colegiatura de la universidad, y todo eso requiere que usted tenga la suficiente capacidad para pagar. Entonces, eso es en términos contables la situación financiera, la capacidad de pago. Ahora, esta se puede medir en el corto plazo o en el largo plazo. De una vez vamos a ponernos de acuerdo de que el corto plazo, que no es totalmente así, quiero aclararlo porque no es, lo que voy a decir, no es corto y largo plazo para efectos técnicos, pero así lo vamos a manejar. Convencionalmente, así se dice. O sea, nos vamos a poner de acuerdo, así como dijimos en la definición de contabilidad, generalmente aceptado. Casi todo el mundo acepta que el corto plazo, fíjese bien, de una vez vaya tomando nota, no se me quede. Aunque la presentación, pues yo siempre se la voy a estar enviando a través del WhatsApp. Pero el corto plazo es todo aquello que abarca un año o menos de un año. Eso es corto plazo. Y el largo plazo es aquello que se tiene que pagar a más de un año. Entonces, ¿qué deudas de corto plazo podemos abarcar? Bueno, todas las que vencen en un año o menos. Entonces, si vence dentro de 6 meses, es corto plazo. Si vence dentro de un mes, es corto plazo. Si vence en 15 días, es corto plazo. Si vence en una semana, es corto plazo. Si vence mañana, es corto plazo. Y si vence hoy, también es corto plazo. O sea que a veces hay obligaciones que ya llega la fecha y no pagamos. Entonces ya ahí es cortísimo plazo, le podríamos llamar. Pero hay otro tipo de obligaciones en las cuales la empresa tiene más tiempo para pagarlas, como por ejemplo algunos préstamos bancarios, ¿verdad? Que
Son para 5 años, para 10 años, para 30 años, en el caso de las casas, ¿no? Que andan por plazos de 25 a 30 años, eso sería largo plazo. Y ahí nos pone algunos ejemplos de esas obligaciones, como cuotas de préstamo, dice salarios. Los salarios son obligaciones a corto plazo. Todos los meses o cada quincena hay que estarle pagando a los empleados. Las obligaciones fiscales, que se refiere precisamente a los impuestos y demás contribuciones que tenemos que pagarle al Ministerio de Hacienda. Servicios como agua, energía, teléfono, cable, mensajería, reparaciones de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ponemos otros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad para pagar estas obligaciones, tenemos una buena situación financiera. Y si no, ¿verdad? Si no tenemos la capacidad suficiente para cubrir todas esas obligaciones, conforme estas obligaciones se vayan generando, pues se dice que no tenemos una buena situación financiera. Ahora bien, la situación financiera la podemos dividir en dos, o la podemos analizar en dos contextos o en dos enfoques. El primero se llama liquidez. ¿A qué le vamos a llamar liquidez? La liquidez es la capacidad de pago medida en el corto plazo. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a analizar si una empresa puede pagar lo que ya ahorita le toca, o lo de un mes, o lo de 6 meses, máximo un año, entonces estamos midiendo la liquidez, ¿ya? Significa si la empresa entonces tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones más urgentes. Si la empresa puede cubrir perfectamente sus obligaciones más urgentes, tiene liquidez. De hecho, el término liquidez tiene que ver con cantidad de plata. Es decir, si hay plata, hay liquidez. Si no hay plata, hay iliquidez, ¿verdad? Y liquidez, cuando falta el dinero. A muchos nos ha pasado en nuestras finanzas personales. Yo estuve en una situación hace poco de ese tipo, donde uno se le montan, dice uno, los recibos, tiene que pagar la casa, tiene que pagar la cuota del carro, y uno no tiene en ese momento, por alguna razón, la cantidad suficiente para cubrir. Entonces va difiriendo. O sea, diferir significa lo dejo para después. Entonces ahí hay un problema de liquidez. Ese es el corto plazo. Y tenemos la solvencia, que es la capacidad de pago medida en el largo plazo. Es decir, ya cuando no nos enfocamos en lo que tenemos que pagar hoy, mañana o dentro de 6 meses, sino lo que tendríamos que pagar dentro de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Entonces ya estamos hablando de solvencia. Significa que si la empresa tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones más allá de un periodo o ejercicio contable. El periodo contable o ejercicio contable dura un año. Legalmente o fiscalmente abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de un año. Ese es un periodo contable, un ejercicio contable. Entonces, si nosotros tenemos capacidad para pagar lo que viene dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años, tenemos solvencia. Obviamente hay una relación entre la solvencia y la liquidez. No pueden estar totalmente desconectadas. A veces hay liquidez, pero no hay solvencia, ¿verdad? A veces hay liquidez, pero no hay solvencia. O a veces no tenemos liquidez, pero sí esperamos tener solvencia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, digamos que una persona no tenga trabajo. Entonces, si no tiene trabajo, no tiene ingresos propios. Vive de la caridad familiar. Muchos nos ha tocado así. Bueno, a mí, gracias a Dios, nunca. Quizás cuando era cipote, porque perdí un trabajo por ahí, mi madre me mantuvo, ¿no? Me mantuvo casi un año. Pero de ahí para allá, pues siempre he tenido trabajo, gracias a Dios. Y a veces no uno, sino varios trabajos. De hecho, me ha tocado trabajar, tenía mi trabajo base, que es el trabajo normal, más clases por aquí, clases por allá, asesorías, cosas así. Y siempre he tenido más de un trabajo. O sea, nunca he tenido un solo trabajo. Entonces, lo que quiero llegar es que si usted, por ejemplo, una persona desempleada, no tiene liquidez, obviamente, porque no tiene ingresos. Pero de repente un familiar de Estados Unidos se acordó de usted y le mandó $1,000, digamos.
por de alguna manera le inyectó recursos, entonces usted pudo pagar, fue a la tienda y le dijo al señor de la tienda, mire, gracias, don Chepito, aquí está lo que le debo. Pero ¿hasta dónde le va a alcanzar esos $1,000? ¿O hasta cuándo su familia le va a seguir mandando $1,000? Usted tiene liquidez temporal, pero no tiene solvencia porque usted no tiene trabajo, entonces no va a, terminados sus $1,000 va a ser más difícil, o sea, va a seguir otra vez difícil conseguir más dinero. Entonces, y por eso es que dicen que si hay liquidez, normalmente hay solvencia. Pero si usted dice, bueno, me recibieron estos $1,000 de mi familiar, pero ya me llamaron de una empresa y el otro mes me presento, entonces usted puede hablar de cierta solvencia. ¿Por qué? Porque sabe que va a llegar un momento en que va a ir a trabajar y va a ganar. Entonces, es una relación que hay que ir midiendo, liquidez, solvencia. A veces hay liquidez, no hay solvencia. A veces se espera tener solvencia, no hay liquidez. Y lo ideal que es tener liquidez y tener solvencia, que es una empresa que está funcionando correctamente, ¿no? Tiene liquidez porque puede pagar lo que debe hoy, pero también tiene solvencia porque puede pagar lo de mañana. Y ahí tenemos en este pequeño esquema esa relación entre la liquidez y la solvencia, ¿verdad? La liquidez es a corto plazo, la solvencia es a largo plazo y dice aquí abajo, pues la solvencia es la liquidez mantenida a través del tiempo. Si usted tiene liquidez hoy, tiene liquidez mañana, pasado mañana, dentro de 6 meses, dentro de un año, cualquier tiempo que sea de aquí en adelante, entonces usted tiene solvencia porque mantiene su liquidez en el tiempo. Bien, ya habiendo aclarado los componentes de la situación financiera, vamos a hablar ahora de las partes del balance. Recordemos que el balance general como estado financiero es un cuadro, ¿verdad? Es un cuadro, ya más adelante vamos a ver cómo se hace y con números y todo. Entonces, eh, el balance tiene 3 partes que no debemos confundirla con los, ¿cómo se llaman estos? Los elementos, ¿verdad? Que van incluidos dentro del balance, pero que son los elementos. Las partes son de tipo físico, es decir, que lleva un encabezado, lleva un cuerpo, que es lo esencial, y el pie o firmas, que eso va, como su nombre lo dice, al pie del documento. Si lleva estos 3 elementos, estas 3 partes, entonces el balance es legalmente válido. Si no, pues habría algún problema, ¿no? Tendríamos que ver cómo solventamos. Bien. Ahora, ¿qué debe llevar el encabezado? Esto es bien importante porque no nos acostumbramos a veces a respetar estos elementos del encabezado y cometemos errores ya a la hora que estamos en la empresa y nos llaman la atención por cosas que no deben llamarnos. Primero, y esto va para todo tipo de documento que usted genere en una empresa. Algunos de ustedes ya están trabajando y van a darse cuenta de que esto es cierto. Lo primero que debe ir es el nombre de la entidad o el nombre de la empresa. Es lo primerito que debe ir. En cualquier documento que se genere dentro de una institución o empresa, lo primero que debe decir es comercial, fulano de tal, SADCB, industrias, no sé qué, ¿verdad? Lo que sea el nombre que lleve la empresa, es lo primero que debe ir. Luego, en un segundo nivel, ¿verdad? Después en un segundo renglón, debe ir denominación y fecha. La denominación es el nombre del documento, que en este caso es un balance. Entonces debe decir balance general o estado de situación financiera. Y la fecha, recordemos que el balance lleva una sola fecha. Entonces ahí debería decir balance general al 31 de diciembre del año 2021, 2022. No es correcto, y eso es un error bien común. Tal vez no a nivel empresarial, pero sí a nivel de las clases. Poner, por ejemplo, balance general de la empresa tal. No, eso no es correcto. Primero va la empresa y luego balance general y la fecha. En un tercer renglón va la expresión de la moneda. Es importante que pongamos en qué moneda está expresado el documento. Independientemente que alguien diga, no, pues si estamos en El Salvador y aquí la moneda de curso legal es el dólar,
Y el Bitcoin, aunque el Bitcoin pues ya sabemos que no circula mucho y en todo caso legalmente el Bitcoin no es moneda unidad de cuenta. Eso significa que el Bitcoin, si usted tiene Bitcoin o hace transacciones en Bitcoin, usted tiene que trasladar el valor a dólares al momento de registrar. Al tipo de cambio que esté en ese día que usted va a hacer el registro, ¿no? De ahí que usted tiene que estar pendiente a cómo esté el Bitcoin cada día. Ahorita está como en 24.300 por ahí. Ayer estuvo en 23.000. Parece que hoy al principio del día llegó a 25. Entonces hay que estar ajustando constantemente el valor del Bitcoin a dólar. Eso es una tarea que tenemos que hacer cuando hay transacciones en Bitcoin. Pero todo se debe registrar en dólares, ¿verdad? Esa es la moneda, la unidad de cuenta es el dólar siempre. Y el cuarto requisito, que no es para todos los casos, hay que aclarar, es el nivel de precisión. Esto sí, si fuera necesario, ¿ya? ¿Qué es el nivel de precisión? Fíjese bien, algunas empresas grandes, o pueden ser, por ejemplo, instituciones de gobierno, pueden ser los bancos, por ejemplo, que manejan a veces miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares. Entonces, estas empresas necesitan manejar niveles de precisión. ¿Por qué? Porque las cantidades son muy largas. Entonces, como si las ponen así tal cual, el balance pierde estética, se ve todo raro, o sea, con grandes columnotas bien anchas, entonces pierde su estética. Entonces, para evitar eso, se utilizan niveles de precisión. Por ejemplo, el gobierno maneja cantidades, voy a hacer la prueba, no sé, la vez pasada me falló esto. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a proyectar la pizarra. Quiero que lo veamos. Permítanme. No me agarra la pizarra. No sé si ven la pizarra. No, ¿verdad? No le... No. Pues sí, que la vez pasada me dio ese problema. Pero bueno, lo vamos a hacer así. No, hombre, es que estoy choco. Disculpe, es que estoy un poco choquito. Y yo decía pizarra, pero dice pantalla. Vamos a ver hoy. Hoy sí. Hoy sí ven la pizarra. Sí, Bye. Vamos a suponer que usted tiene esta cantidad en un balance. No los vayan a agarrar como los diputados actuales que no pueden leer estas cifras, ¿verdad? Tenemos esta cantidad. Entonces, son dólares. Entonces nosotros le ponemos acá. Imagínense, 3.400 millones, $55. Así se leería esa cantidad. Si esta cantidad la ponemos en una columna, sería una columna muy ancha. Entonces lo que se hace es hacer un nivel de precisión. Y decimos, vamos a usar un nivel de precisión que diga esto debe ir entre paréntesis en el encabezado, digamos en miles de dólares. Miles de dólares, eso así debe ser. Entonces, ¿cómo vamos a poner esta cantidad? Solamente vamos a poner 3.400. Perdón, aquí no serían en miles de dólares, sería en millones de dólares. Ya estoy igual que los diputados. Millones de dólares, así debería ser. Y le pongo 00 porque ahí ya no, los centavos no abarcaría. Entonces, ya habiendo aclarado en el encabezado que está en millones de dólares, entonces yo le quito todas las cifras de millón, que son los 6 ceros últimos, estos 6 ceros se irían, e incluso los centavos, porque los centavos serían irrelevantes. Entonces, solo dejaría 3.400.00 millones
de dólares. Ahora, ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, fueran 3.400, 750.000, así? Entonces, acá en los dos ceros estos, yo tendría que poner 75, que sería lo que sigue, ¿no? Y siempre serían millones de dólares. Entonces, eso para que entendamos lo que es el nivel de precisión. Bueno, volvamos a la presentación. Y como repito, pues esto no lo vamos a usar. Nosotros por el momento no lo vamos a usar, pero por ejemplo en contabilidad gubernamental, que es una asignatura que también imparto, ahí nosotros pues vemos esos niveles de precisión en miles de millones o millones, o en miles o en decenas de miles. Entonces esos son los 4 elementos que debe llevar el encabezado. Luego viene el cuerpo, donde ya viene lo esencial, o sea, la carnita, ¿no? Que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, si yo les pregunto en el parcial, diga cuáles son los elementos, ojo, del balance. Entonces usted va a decir, es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Esos son los elementos. Pero si yo le digo, mencione las partes del balance general, entonces usted me va a decir que es el encabezado, el cuerpo y el pie o firmas. Me puede decir pie o solo poner firmas, ¿no? Y ahí yo voy a estar claro de que usted sabe diferenciar entre partes y elementos. Ahora, en cuanto al pie, el documento, al ser un documento legal, porque es un documento financiero, pero al mismo tiempo tiene una connotación legal. Ojo con esto. Y si es un documento legal, significa que cualquier información que adrede, o sea, a propósito, usted la haya falseado de alguna manera, eso se convierte en delito. Eso se llama falsedad. En este caso, falsedad ideológica, porque usted estaría falsificando la información. El documento puede ser legalmente válido, pero lo que dice ahí es mentira. Entonces, eso es falsedad. Y eso tiene pena de cárcel. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿quiénes firman ese documento? Y por lo tanto, al firmarlo, los que lo firman dan fe de que lo que está ahí es correcto. Fíjense bien lo delicado de este asunto. Por eso voy lento, ahorita voy lento para que todo vaya quedando claro. Primero, si la empresa es individual, es decir, es un comerciante individual, que ya lo hablamos al principio, sería la firma del propietario, ¿no? Pero normalmente cuando es una sociedad lo va a firmar el representante legal, porque no hay un propietario fijo. Entonces se toma a alguien que se pone como representante legal. El auditor externo, que es la persona que supuestamente hizo la revisión de toda esa información y da fe de que es correcta. Y el contador, que en todo caso es el que ha hecho o ha elaborado el balance. Entonces, firma el representante legal o propietario, firma el auditor externo y firma el contador. En caso de ser, fíjese bien, sociedad, estas 3 firmas siempre van. Si es comerciante, no siempre van. Y eso me lo van ustedes a confirmar con el trabajo que han estado haciendo, del cual ya recibí uno. Entonces ahí, si hicieron el análisis de los artículos, ahí ustedes pudieron haber descubierto en qué casos hay firma de auditor cuando el comerciante es individual. Eso, pero eso no lo vamos a decir ahorita porque se supone que lo están ustedes trabajando. Ya habiendo aclarado eso, también hay que decir que el balance se puede hacer de 2 maneras. Creo que aquí no lo tengo, ese dato no lo metí a la presentación, ya vamos a hablar de eso, porque ahorita ya casi se me acaba el tiempo. Permítame. Entonces, los elementos del balance son el activo, el pasivo y el patrimonio. Esos son los 3 elementos del balance que los cuales ya hemos hablado. Y vamos ahorita a cerrar la sesión y nos vamos a reconectar, porque si nos reconectamos para seguir, ¿verdad? Porque esta presentación no creo que la terminemos hoy, pero hay que avanzar con los conceptos de activo, pasivo y patrimonio. Entonces vamos a cerrar ahorita y nos reconectamos de inmediato.